gran alegría poder compartir con todos ustedes. Quiero darle las gracias a los organizadores de este evento por invitarme. Quisiera decirles por qué estoy aquí, simplemente muy cortito, mi testimonio de vida en este ámbito de la defensa de la vida. Yo pertenezco a una asociación sacerdotal que nos dedicamos a la formación de los sacerdotes, nos llamamos operarios diocesanos, y yo fui enviado aquí a los Estados Unidos en el año 2005. Yo llegué en septiembre y ustedes saben que acá en octubre es el mes de la defensa de la vida. Entonces nosotros tenemos una casa en Washington, D.C., y me mandaron, como a todos los sacerdotes, la oficina de la arquidiócesis nos mandó las estadísticas del aborto. Entonces, cuando yo leí las estadísticas, recuerdo que el número que cambió mi corazón fue el siguiente. Ahí decía que en las guerras aquí en los Estados Unidos han muerto 750,000 soldados, más o menos. Y por contraste ponían la cantidad de niños que son abortados, más de 1.300.000 al año. Entonces, claro, aquel contraste, y luego daban otro tipo de estadística, hizo que pues yo comenzara a pensar más sobre este tema, y no solamente a nivel, vamos a decir, de la cabeza, o sea, solamente algo intelectual, sino que lo comencé a sentir, o sea, comencé a sentir en mi corazón que bueno, que si yo estaba viviendo en un país donde la sangre inocente de los seres humanos más inocentes, que son los que no han nacido, corre por las calles, como yo no iba a hacer nada, que tenía que hacer algo. Entonces, bueno, yo comencé a colaborar y bueno, esa es la razón por la que estoy aquí, porque desde entonces he tratado de no parar, de ayudar para que, bueno, las mamás que tienen embarazos en crisis no aborten a sus hijos, y para aquellas que ya han pasado por, lamentablemente, la experiencia del aborto, bueno, para que busquen la sanación al igual que sus padres. Entonces, básicamente, esa es la razón por la que estoy acá, porque aunque después de 9 años, pues, Papá Dios me mandó de regreso a Caracas, pues ese sentido de urgencia, todavía yo la tengo en el corazón. Quiero decirles que la presentación que ustedes van a ver ahora en este momento, después la pueden bajar de una página web que se la voy a poner al final, pero se las anuncio desde ahora, que se llama defiendelavida.org, defiendelavida.org, así que ahí la van a poder bajar. Yo no me voy a detener ahora a dar referencias exactas de los puntos de los cuales yo les voy a hablar de esta encíclica. Ahí ustedes, después que la bajen, si quieren, pueden tener toda la referencia. El objetivo que yo tengo con esta charla, lo que yo aspiro, es que aquellos que estamos aquí presentes y quienes van a ver esta presentación grabada, cuando la vean, aquellos que ya estamos en este apostolado de la vida, pues nos reafirmemos y nos sentamos contentos y nos sintamos animados de seguir adelante. Y aquellos que todavía no hemos escuchado la llamada de Dios para defender la vida, para respetar la vida, para amar la vida, pues la escuchamos y respondamos. Pues ese es el objetivo. Finalmente, yo no voy a inventar la rueda, yo no voy a inventar la agua tibia, yo simplemente les voy a presentar un documento en esta clave vocacional que se llama Evangelio de la Vida. Simplemente yo se los voy a presentar en una clave vocacional, es decir, para que, repito, sintamos la llamada de Dios, o aquellos que ya la sentimos, pues para que nos reafirmemos en esa llamada. Yo les voy a presentar esto según un esquema de interpretación de un sacerdote jesuita que es teólogo, doctor en teología moral, que se llama Miquel de Viana. Bueno, dicho esto, les hago un poquito de precedente. Resulta que en el año 1991 hubo un consistorio en Roma, en el Vaticano. Consistorio es cuando se reúnen los cardenales de la Iglesia, bueno, para conversar y hacer evaluación de cómo va la Iglesia en todo el mundo, y para darle algún tipo de recomendaciones al Papa. En aquel momento el Papa
era San Juan Pablo II. Resulta que en ese consistorio, en abril del año 1991, los señores cardenales le pidieron al Papa expresamente que escribiera un documento que tratara el tema de las amenazas a la vida humana, pero las amenazas a la vida humana en toda su extensión. ¿Cuáles eran las principales amenazas a la vida humana que había que atender como Iglesia y cómo responder a ellas? 4 años duró la elaboración de ese documento. San Juan Pablo II mandó una consulta a todos los obispos del mundo, mandó una consulta a todas las conferencias episcopales del mundo, consultaron a los principales peritos, especialistas en el tema de las ciencias sociales y de la vida, y después de 4 años apareció un documento el 25 de marzo de 1995 que se llama Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Y eso es lo que yo les voy a presentar. Este documento tiene una estructura muy sencillita. Un primer capítulo que pudiéramos decir, les recuerdo en esta clave vocacional en general, en un primer capítulo es qué es lo que está pasando, cuáles son las amenazas a la vida. En un segundo capítulo, cuáles son los principios con los cuales vamos a mirar esa realidad. Por eso les pongo ahí un faro. Ustedes saben que los faros no se mueven, los faros son fijos. Entonces, esos son los principios bíblicos teológicos que para nosotros los cristianos no son negociables. Y en tercer lugar, el tercer capítulo es cuando San Juan Pablo II, una vez vista esa realidad, una vez conocidos los principios, se lo aplica a la realidad. Y finalmente, el capítulo que a mí más me gusta es el capítulo de la acción pastoral. Es decir, una vez que ya hemos visto la realidad como iglesia, cómo enfrentamos esta realidad. Por favor, desde el principio, no olviden, estamos hablando de un documento que fue elaborado en 4 años. Esto no es un documento cualquiera, esto es un documento que nuestro San Juan Pablo II Magno pensaron muy bien, cada palabrita fue muy bien cavilada, fue muy bien cribada, fue muy bien pensada. Y ustedes van a ver lo bien hecho que está este documento. Entonces, bueno, yo solamente voy a tratar de leer lo menos posible, solamente voy a leer 4 parrafitos durante toda mi presentación, pero este es uno de ellos. No sé si los que leen en inglés y lo pueden leer ahí ustedes, yo lo voy a leer en español para quienes hablamos español. Ya se los voy a leer, es un parrafito muy chiquitico, ¿ok? Dice así, este es del número 5, dice: la presente encíclica, fruto de la colaboración del episcopado de todos los países del mundo, quiere ser, pues, una confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y de su carácter inviolable, y al mismo tiempo una acuciante llamada a todos y a cada uno en nombre de Dios, respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontrará justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad. Yo quiero que nos fijemos en este parrafito solamente en 3 cosas. Primera, miren lo que dice aquí. Una acuciante llamada. En español, ¿quién sabe qué significa acuciante? Urgente, nos dice Adolfo por allá, ¿verdad? Urgente. Allá en Venezuela, de donde yo soy, la gente dice, padre, esto es para ayer. Cuando algo es muy urgente, es como que si se está incendiando un edificio, oye, ¿será que llamamos a los bomberos? Vamos a pensar, no, llamamos a los bomberos para que vengan a atender el incendio. Recuerden, 4 años de elaboración, cada palabrita fue muy bien pensada. Una acuciante llamada. No sé si en inglés la traducción hace mucha justicia a esto, pero esto es lo que significa, ¿no? Una acuciante llamada a todos y a cada uno
y esta es la segunda parte que quiero que nos fijemos, en nombre de Dios. Resulta que no es una llamada cualquiera, no es una llamada que se le ocurre al padre Víctor Salomón, o que se le ocurre a Vida Humana Internacional, o que se le ocurre al obispo de aquí de esta diócesis, sino que es una vocación, es una llamada en nombre de Dios. Respeta, defiende, ama y sirve a toda vida humana, solo siguiendo este camino, y esta es la última parte que quiero que veamos, solo siguiendo este camino encontrará justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad. Por tanto, si no atendemos este tema de la defensa de la vida, no vamos a gozar de una sociedad con justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad. Los obispos de este país, uno de los pocos países que hicieron un documento después de que salió el Evangelio de la Vida, aquí en los Estados Unidos escribieron un documento que se llama Viviendo el Evangelio de la Vida. En ese documento, los obispos muy sabiamente, recogiendo este espíritu, dicen: la base de la casa, del edificio, es la defensa de la vida. Una sociedad o alguien que diga que, por ejemplo, está a favor de los inmigrantes, pero que no defiende la vida no nacida, dicen los obispos, es como sospechoso, por lo menos sospechoso. Eso es lo único que les quería comentar en esta parte del principio. Ahora vamos a la mirada a la realidad. ¿Qué miraron en 1995 aquellos especialistas que eran las principales amenazas? Sin embargo, eso es lo principal respecto a este documento, las amenazas, pero también San Juan Pablo II se dieron cuenta que había luces. Entonces yo quiero comenzar presentándoles las luces que ellos se dieron cuenta que habían. Entonces, primera luz, bueno, los esposos que siguen abiertos a la vida. Se dieron cuenta que en el mundo todavía había y hay, pues, esposos que están abiertos a la vida, que están abiertos a tener hijos. ¿Qué otra cosa se dieron cuenta? Bueno, se dieron cuenta que todavía, gracias a Dios, hay gente que está abierta, parejas, matrimonios que están abiertos a la adopción. Vieron que eso era algo muy bueno. Incluso en este país hay algunos grupos que se especializan hasta adoptar los niñitos que vienen más enfermos. Otra de las cosas que se dieron cuenta es que comenzaba a extenderse, recuerden, en 1995, los centros de ayuda a la mujer. En inglés le llaman Pregnancy Centers, o creo que Pregnancy Resource Centers. ¿Okay? Otra cosa que se dieron cuenta, bueno, las caridades católicas, toda la organización que existen en todo el mundo, en unos países mejor, en unos países no tan bien, pero la organización de la caridad que se da desde la Iglesia, de las caridades católicas. Otra cosa que vieron como algo muy bueno es el tema de la educación, todo el esfuerzo que nosotros hacemos en la Iglesia a nivel educativo. Otro tema que también ellos veían como algo bueno es las ayudas que hacen los organismos internacionales cuando hay desastres naturales, cuando, por ejemplo, en el caso ahorita triste caso, ¿no?, de nuestro país allá en Venezuela, que por los problemas de tipo políticos que hay, pues tienes que ayudar a la gente, como cuando hay guerras, ¿no?, en Siria o en Irak, en las fronteras, ponen así como casas así como estas, tiendas de campaña para ayudar. Entonces, bueno, se daban cuenta que esto es algo que los organismos internacionales hacen. Nosotros sabemos que esos organismos internacionales, en aquel momento todavía no había una conciencia tan clara. A veces para dar esta ayuda después te piden a cambio esterilizar las mujeres, te pueden pedir a cambio, bueno, que pongas el aborto y despenalices el aborto en los países, pero lo que es, sin lugar a duda, es que es verdad que los organismos internacionales ayudan en estos casos de desastres naturales. Otra cosa que se dieron cuenta como luz es el tema de toda la organización de los hospitales, orfanatos, los ancianatos que tenemos la Iglesia. Les recuerdo que estamos viendo luces, ¿no? Otra de las luces que vieron en general en el mundo, ellos decían, oye, hay como una tendencia a oponerse al tema de la pena de muerte. Otra cosa que también veían en general, que había como una sensibilidad en contra de la guerra. Otro punto que veían como muy positivo, el tema de que se iban desarrollando en muchos países
leyes a favor de la vida. Por ejemplo, en este país, acá, algo que es impresionante, hay un libro de este grueso, muy grueso así, que se llama Defendiendo la Vida, Defending Life, que lo sacan anualmente. En ese libraco así grande es el resumen de todas las leyes que sacan a favor de la vida en los diferentes estados. Entonces sacan un elenco según esas leyes que se van pasando, los 10 estados más pro vida, bueno, según sean leyes donde se protege más la vida, o los 10 estados más pro muerte, pro cultura de la muerte, aquellos que son más permisivos. Yo recuerdo la primera vez que yo leí aquello, habrá sido en el año 2006 o 2007, cuando yo leí que entre los primeros 10 estados estaba California, que estaba Nuevo México, que estaba Nueva York, que estaba New Jersey. Yo decía, oye chico, y aquí hay bastantes hispanos, ¿no? En estos estados, como en California. Qué casualidad, ¿no es casualidad? El aborto también tiene un sentido eugenésico de eliminar a las minorías. No podemos cerrar los ojos a eso. Pero bueno, la parte en positivo es que ciertamente se van pasando leyes a favor de la vida. Y luego todo el tema de los desarrollos científicos, que bueno, que van ayudando también en la causa pro vida. Nosotros sabemos, por ejemplo, que uno de los arquitectos del aborto a nivel de los Estados Unidos, el doctor Nathanson, su conversión comenzó a partir que vio con el avance tecnológico y de la ciencia, que vio un ser humano en el vientre materno, y eso le ayudó a él en su proceso de conversión. Pero bueno, yo les he dicho que este documento no es básicamente sobre las luces, sino sobre las amenazas. ¿Qué amenazas vieron en el año 1995? Bueno, se dieron cuenta que había homicidios. San Juan Pablo II también y todos los peritos se dieron cuenta que seguían habiendo genocidios. Genocidio es cuando tú matas, asesinas a una población por causa de su raza o de su credo político. Ellos se daban cuenta que esto era algo que todavía estaba pasando en el mundo. El tema del hambre, por supuesto, se dan cuenta que en muchos sitios estaba el tema del hambre, estaba el tema de la miseria, es decir, no solo el hambre, sino de los hombres y mujeres que, bueno, que prácticamente tienen que ahí competir con los animales por la basura. También se daban cuenta que estaba todo el tema del tráfico de drogas, las amenazas del tráfico y el consumo de drogas. Otro de los temas que se daban cuenta que había es el tema de las guerras, se había viendo guerras y tráfico de armas. Otro tema que se dieron cuenta que existía era el tema del desequilibrio ecológico. Estamos viendo las amenazas a la vida, ¿eh? Otra amenaza que se dieron cuenta que había es el tema de los modelos inaceptables de sexualidad. Espero que la traducción al inglés esté correcta. Y el otro tema es un elefante en una cuerda floja. No, ese no es un tema, sino que fue la manera que yo les quise poner de algo que San Juan Pablo II dijo. Bueno, obviamente en este documento que estamos escribiendo no vamos a tratar de todas las amenazas a la vida humana. No podemos. Y yo digo que con una mentalidad muy estadounidense, dijo, tenemos que tener prioridades. O sea, yo trabajé aquí 9 años y una de las cosas buenas que yo aprendí en este país es que tú no puedes tratar todos los temas a la vez y todos los temas con la misma importancia. Tienes que poner orden, ¿no? Y eso fue lo que hicieron en el año 1995 y dijeron, bueno, de todas estas amenazas que son importantes, todas las que acabamos de decir, vamos a dar en este documento una prioridad. ¿Prioridad significa que los demás no son importantes? No, significa que son importantes, pero que dentro de todos que son importantes hay unos que son más importantes. Entonces, ¿qué dijo San Juan Pablo II? Bueno, primer tema de amenaza a la vida, prioritario, amenazas a la vida cuando la vida está en su fase inicial, cuando está comenzando,
Cuando estamos en el vientre materno, los que se recuerdan esta mañana tan bonito el tema que nos presentó el doctor, ¿verdad? Todo el tema de la vida humana, ¿cuándo comienza la vida humana? Entonces decía San Juan Pablo II, como iglesia, tenemos que tratar prioritariamente el tema de las amenazas a la vida humana en su fase inicial y las amenazas a la vida humana en su fase terminal. Y dice San Juan Pablo II, ¿por qué vamos a hacer esa prioridad? O sea, ¿por qué vamos a poner de prioritario las amenazas a la vida humana en su fase inicial y en su fase terminal? Entonces, ahí dan en el documento, pues dan muchas razones. Yo he extraído las tres que yo creo que son las más importantes, ¿no? Primera, porque resulta que cuando estamos en nuestra fase inicial de la vida y cuando estamos en nuestra fase terminal de la vida es cuando somos más pobres, cuando somos más vulnerables. Ustedes saben que nuestro querido Papa Francisco, él nos ha enseñado a la Iglesia que tenemos que atender las periferias existenciales. Periferias existenciales son aquellos que están en el límite, los más pobres entre los pobres. Bueno, entre todos los más pobres, de los más pobres, son aquellos que están en el vientre materno porque ni siquiera los podemos ver. Bueno, los podemos ver con aparatos especiales, pero ahí es cuando somos más indefensos y somos más pobres. Y por supuesto, en el momento en que estamos en nuestra fase terminal. Segunda razón de por qué la prioridad a las amenazas en su fase inicial y en su fase terminal. Esta es básica, porque resulta que la familia, que debería ser el santuario de la vida, es el sujeto que comete el crimen. Es decir, es la madre que colabora en asesinar su propio hijo, es el esposo que manda aplicar eutanasia a su esposa, es, como está pasando ya en algunos países de Europa, los padres que le piden aplicar eutanasia a sus propios hijos. Es la familia quien comete el crimen. Por eso, San Juan Pablo II dice, esto tiene que ser prioritario como iglesia, lo tenemos que atender urgente. Me recuerdo cuando fui a México, que yo les decía esto de urgente, que en Venezuela era para ayer. Recuerdo que los padres mexicanos decían, bueno, padre, aquí decimos pantier. Bueno, esto es pantier. Esto es para antier, y que la raza, los que están ahí escuchando y que después van a ver esto grabado, pues que recuerden que esto era para antier, ¿no? Y después no nos quejemos si nos despenalizan el aborto ahí en el DF. Tenemos el otro tema de por qué este tema es prioritario, porque resulta que algo que es malo, que ya es muy malo, que es que atentemos en contra de la vida en su fase inicial y terminal por las razones que ya hemos dado, y el hecho de que la familia sea quien comete el crimen, esto que es malo ahora se ha convertido en algo tan bueno que se hace ley. O sea que es esa expresión que acuña San Juan Pablo II, cultura de la muerte, la manera de pensar, de organizarnos en la sociedad para favorecer esta cultura de la muerte. Lo que hace, por ejemplo, que los jóvenes vayan creciendo, sobre todo aquí en el sistema educativo estadounidense, prácticamente desde la primaria ya los van haciendo el brainwash, ¿verdad? Les van lavando el cerebro de que esto es normal, esto es normal para todos que la madre pueda decidir matar a su propio hijo, esto es normal. Pues no, resulta que no es normal y que es algo que tenemos que atender urgentemente. Entonces, esa es la otra razón. Bueno, hasta aquí la mirada a la realidad. Yo no les voy a presentar todos los principios, simplemente les voy a nombrar algunos de los principios con que la Iglesia miró esta realidad y la juzgó. El primero, que no hay dos evangelios, no hay el evangelio de la vida y el evangelio que es Jesús, hay un solo evangelio, es Jesús de Nazaret, que es el mismo
evangelio de la vida. Él mismo se presentó como el camino, la verdad y la vida. Él es la vida en abundancia, pero para que la vida esté en abundancia, primero que tenemos que respetar la vida en sí mismo. Segundo principio, y este es muy importante, el amor preferencial a los pobres. Siempre en la iglesia ha habido una conciencia que tenemos que tener preferencia hacia los más marginales, hacia los más pobres. Por eso es que el Papa Francisco, que lleva por nombre a San Francisco, y lo tomó por San Francisco de Asís, ustedes le ven que constantemente está diciendo, tenemos que estar en salida, tenemos que atender a los más pobres, entre los más pobres, a los más marginales. Es un tema que siempre está dentro de la iglesia. Nosotros tenemos una santa que es Santa Teresa de Calcuta, que ella dice que entre los más pobres, el extremo de los más pobres, son los seres humanos no nacidos. Otra cosa, otro de los principios importantes es que la vida es tan importante, la vida humana, que bueno, que Papá Dios utilizó la vida humana, es decir, Él mismo se hizo humano para redimirnos. Pudo buscar otra manera, pero esa fue la manera que Él utilizó. Otra cosa que es muy importante es que la vida humana es tan importante, estamos hablando desde el punto de vista confesional, que bueno, es la manera en que tú y yo participamos casi nada. Participamos de la misma Santísima Trinidad a través de nuestra propia vida. En el bautizo comenzamos a participar de la Santísima Trinidad. Otro tema, otro de los principios para ver esta realidad es que toda vida es sagrada por el solo hecho de tener nosotros en nuestros corazones pues la imagen de Dios, pues ya somos sagrados, somos propiedades de Dios. Son principios generales, ¿no? Y otro de los principios fundamentales es que todos somos custodios unos de los otros, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Dios le reclama a Caín, ¿qué hiciste con tu hermano? A nosotros también tenemos que verlo como un principio, ¿qué hacemos con nuestros hermanos? Sobre todo aquellos hermanos que son los más pobres entre los pobres. Bueno, hasta ahí hemos visto, recopilando, ¿verdad? Hemos visto el primer capítulo, la mirada a la realidad, las amenazas. Hemos visto un segundo capítulo, principios. Ahora viene la aplicación. Para la aplicación, yo les voy a leer los otros 3 parrafitos que voy a leer el día de hoy. Miren lo que les voy a decir ahora. San Juan Pablo II, la Iglesia tomó 4 años para hacer este documento, porque el Papa, nuestro Papa, San Juan Pablo II, no era ningún tonto. Y él se dio cuenta que habían muchos países y muchos sectores de la Iglesia que se habían confundido tanto que estaban apoyando el aborto. Este país, por ejemplo, en los Estados Unidos, él se dio cuenta que había católicos que decían, está bien, incluso grupos organizados que hablaban de la proelección, pro-choice. Tú puedes ser pro-aborto y puedes ser católico, incluso hasta políticos que se presentaban como católicos y que pretendían ir a comulgar los domingos a la iglesia. No, señor. Entonces, fíjense, miren, yo estoy convencido de lo que les voy a decir ahora, y yo lo he dicho en varios sitios donde he hecho esta exposición. Yo estoy convencido que el último dogma de la Iglesia está en este documento, el Evangelio de la Vida, en materia de costumbres. Yo no me voy a detener aquí a dar la explicación dogmática, pero la manera en que el Papa presenta el tema del aborto es como cuando se hace un dogma de fe. Repito, no me da tiempo ahora de explicarle de que él dice que está hablando como el vicario de Cristo y de que ha hecho todo el análisis sobre el tema. Simplemente, por razones de tiempo, les leo. Número 62, un parrafito. Miren lo que dice. Dice así, no sé si se los puse en inglés, a ver, ahí está en inglés, y se los puse, a los que lean inglés. Dice así, ante semejante unanimidad en la tradición doctrinal y disciplinar de la Iglesia, Pablo VI pudo declarar que esta enseñanza no había cambiado y que era inmutable. Por tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, para mí eso es dogma de fe,
en comunión con todos los obispos que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina, declaro, yo creo que también es parte de los dogmas de fe, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario universal. ¿Aló? ¿Esto para quién era? Pues para muchos que dentro de la Iglesia estaban dudando. Pues no, esto no se duda para aquellos que somos creyentes. Obviamente que hay todo una batería de argumentaciones no confesionales que en el movimiento Provida nosotros desarrollamos para, ¿sabes?, debatir con quienes no son creyentes. Pero esto no puede ser una duda para los que decimos que somos creyentes. ¿Me explico esto? Y por eso es que yo creo que San Juan Pablo II, aparte de publicar el Catecismo de la Iglesia Católica y dedicarlo de primero a obispos y sacerdotes, hizo este dogma de fe. En esto no puede haber duda, y es un profeta. San Juan Pablo II es un profeta de su tiempo. Y yo pienso que respecto a la eutanasia, la fórmula que utiliza es muy parecida, muy parecida. Recuerda que estamos en la aplicación de los principios a la realidad. Dice: hechas estas distinciones de acuerdo con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita, es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Semejante práctica conlleva las circunstancias, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio y del homicidio. Y finalmente, miren, hay muchas cosas en que aplicar los principios. Yo solamente elegí las que yo creo que eran las más importantes, las que son las más importantes. En el número 73, qué casualidad que además el año en que se despenalizó el aborto a nivel federal en este país, dice así: así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas, pero al mismo tiempo enseñó firmemente hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Ya no vuelvo a leer durante la exposición y llegamos a la parte que a mí más me gusta. Como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes vayan viendo si como iglesia, después de más de 20 años, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Yo creo que sí, en muchos sitios sí, en otras cosas no tanto. Dice San Juan Pablo II, la defensa de la vida tiene que estar presente en el querigma. Cuando estamos proclamando que Jesús se hizo hombre, que vino para salvarnos del pecado, ahí tenemos que introducir el tema de la defensa de la vida. Toda la catequesis, desde la catequesis de iniciación hasta la catequesis, bueno, no sé si eso se puede decir que es catequesis, los cursos que le dan en el Vaticano a los nuevos obispos, ahí tiene que estar el tema de la defensa de la vida. Yo les pregunto, siempre lo pregunto, en los planes de catequesis de las diócesis, en los planes de catequesis de las conferencias episcopales, ¿está este tema? Bueno, ustedes chequeen para ver cómo va la cosa, ¿no? San Juan Pablo II, 1995, no hay que inventar el agua tibia, no hay que inventar la rueda. Dice San Juan Pablo II, durante todo el año litúrgico tenemos que predicar el Evangelio de la vida. Dice San Juan, miren al punto por lo que les digo de que bajó a cosas tan sencillas. Dice, el tema de la defensa de la vida tenemos que llevarla a lo cotidiano. Cuando están las mujeres, bueno, yo no sé si aquí hay esa costumbre de que las mujeres vayan a las peluquerías, ¿no?, y a las barberías, pero bueno, ahí hay que hablar de estos temas. Si alguien está hablando, no, que sí, que hay que abortar, no, hay que estar preparados para hablar, ¿no? En la educación,
todo el proceso educativo de la Iglesia tiene que tener el tema de la defensa de la vida. Miren lo que dice San Juan Pablo II, extraordinario, extraordinario. Pero para eso hay que enseñarle a los seminaristas desde que están en el seminario. Cuando se celebran los sacramentos, hay que hablar de la defensa de la vida. Por ejemplo, si yo estoy celebrando el bautizo, cuando vienen los papás con sus bebés, mira qué bueno que vienen a celebrar el bautizo, pero resulta que Victorcito, Carolina y Carlota comenzaron a ser seres humanos cuando estaban en el vientre materno. El tema de la defensa de la vida tiene que estar, no dicho por el padre Víctor Salomón, ni por Vida Humana Internacional, ni por algunos obispos que, entre comillas, los etiquetan de provida. Es San Juan Pablo II en comunión con toda la Iglesia. En los sacramentos hay que introducir el tema de la defensa de la vida. Por ejemplo, cuando vamos a colocar los sacerdotes a administrar la unción de los enfermos, ahí hay que hablar de estos temas de no la eutanasia, de solamente los cuidados paliativos, etc. Hay que aprovechar pastoralmente. Esto lo dice San Juan Pablo II. 80 años de ese San Juan Pablo II, miren qué maravilla, esto es espectacular. Dice, hay que aprovechar lo que de las culturas, esto es alta teología, dice San Juan Pablo II, las semillas del verbo están esparcidas en todas las culturas. Entonces hay que ver lo que de bueno tienen las culturas a favor de la vida y aprovecharlo. En Corea celebran los 80 años de la gente. Ustedes saben que en México y en muchos de nuestros países latinoamericanos celebramos los 15 años, las quinceañeras, ¿verdad? Qué bello, muy bonito, muy excelente. Pero hay que aprovechar. Corea, 80 años. Oye, qué bueno. En México también tienen la costumbre, yo lo he visto, a los niñitos recién nacidos, de ofrecérselos a la Virgen de Guadalupe, y en Perú también este tipo. Eso hay que aprovecharlo. Pero esto tiene que estar en planes, ya lo vamos a ver más adelante. Dice San Juan Pablo II, en la Iglesia tiene que ver una vez al año, las conferencias episcopales tienen que organizar jornadas a favor de la vida. Otra cosa que decía San Juan Pablo II, hay que favorecer la creación de los centros de ayuda a la mujer. ¡Oh! Este es un tema importantísimo. Dice San Juan Pablo II, este tema hay que ayudar a la Iglesia, a todos, a tener responsabilidad política. Lo que nos decía hoy el hermano Bermúdez esta mañana, parte de la vocación del laico es la responsabilidad política. Ustedes saben, en este país, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, en las elecciones de mitad de término, de la gente que está registrada para votar, solo vota el 27%. Eso no puede ser. Y en las elecciones generales, cuando se elige presidente, del 100% que están cristianos, que se dicen que son cristianos, solamente votan menos del 50%. Tenemos que tener conciencia que las leyes se cambian cambiando gobiernos, cambiando jueces. Y no todos los temas tienen la misma importancia. En esto no podemos votar con el corazón, hay que votar con la cabeza. Otra cosa que dice San Juan Pablo II que hay que favorecer es la creación de centros de ayuda a la mujer, el favorecer la educación provida de las familias, el favorecer, por ejemplo, este tipo de programas que a mí me gusta mucho, el poner a la parroquia en clave de ayuda a las mujeres con embarazos en crisis, como es el tema del proyecto Gabriel. El favorecer, lo dice explícitamente San Juan Pablo II, la creación de centros diocesanos de orientación familiar, el tema de trabajar con hermanos de otras confesiones cristianas en el tema de la defensa de la vida. Eso en este país se hace muy bien. Y miren este tema, esto lo dice expresamente San Juan Pablo II, y lo profetizó, madres que pasaron por un aborto después de un proceso de discernimiento y de sanación, después van a ser las principales abogadas a favor de la vida. Esta muchacha que está aquí, que la ven ahí en el centro, ella se llama Patricia Sandoval. Ella trabajó en Planned Parenthood como enfermera, matando bebés. Se convirtió, ella misma tuvo 3 abortos y después de un proceso de sanación y discernimiento, va por todo el mundo creando conciencia respecto al aborto. Eso lo profetizó 1995
San Juan Pablo II que iba a pasar. Algunos, y ya miren, ya voy terminando rapidito, estamos en tiempo, algunos retos, solamente los dejo ahí, ustedes piensen a ver si es algo que podemos asumir como iglesia. Bueno, una cosa que es importante es tener un plan diocesano en cada diócesis, tiene que haber un plan diocesano de la dimensión vida. Y después eso tiene que estar en cada una de las parroquias. En este país hay un plan, la oficina de allá de Tom y Mary lo tienen, el plan general Provida, pero ese plan dice que cada una de las diócesis tiene que tener su plan Provida, pero eso es para todos los países, ¿eh? Y que después cada parroquia tiene que tener su comité Provida. Ustedes pregúntense en sus diócesis cuántos, o no sé si tienen esa estadística ya en las oficinas, de cuántos, en las diócesis, cuántas son las parroquias que tienen su comité Provida parroquial. Y una vez, cuando viajaba por ahí, iba preguntando, y bueno, yo les dejo eso para su propia investigación y ahí a los seminaristas para cuando sean obispos que funcionen los comités Provida parroquiales. Otro tema que es muy importante, el tema de las campañas de oración, uno de los challenges. También el tema de la prevención del aborto, la teología del cuerpo, que en este país, gracias a Dios, es algo que se va extendiendo, pero tenemos que extenderlo mucho más. Esto se lo puse por escrito, porque no quería poner ningún centro de la ayuda a la mujer específico. Apoyo con oración, voluntarios y financiamiento a los centros de ayuda a la mujer. Esto lo tenemos que hacer como iglesia. Donde funciona un centro de ayuda a la mujer, tenemos que estar nosotros, las parroquias, ayudando financiera y con voluntarios y con las oraciones. Luego, yo creo que así se escribe en inglés, ¿no? Tenemos que llegar a los profesores, tenemos que meternos con los profesores en esta educación provida por el efecto multiplicador que tiene. Con los médicos, las enfermeras, tenemos que llegarles también. Y si en los países de ustedes que están viendo este video hay asociaciones de maestros, asociaciones de enfermeras, ahí hay que llegar por el efecto multiplicador que tienen en las universidades. Y miren a quién hay que llegarle importante, allá en América Latina les llamamos pichones de curas, a los pichoncitos de los sacerdotes, porque a ellos es donde hay que formarles en estos temas de la defensa de la vida, porque después que somos sacerdotes es más difícil que uno cambie de paradigma de cosas que le han cambiado, pero cuando los muchachos, y se los dice alguien que fue formador en un seminario, los muchachos cuando llegan a los seminarios, la gran mayoría vienen como una tabula rasa, o sea, como una pizarra, ¿no? Entonces lo que uno escribe ahí como formadores es lo que esos muchachos van a hacer. Si usted tiene un seminarista y lo forma Provida, va a ser sacerdote Provida, va a ser obispo Provida y va a ser, quién sabe si hasta cardenal y papa Provida. Finalmente, ya terminando, importante, discernimiento espiritual. Tenemos que hacernos unos especialistas en discernimiento espiritual. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí, en este apostolado, dependiendo del nivel que tengamos, obispo, sacerdote, cada quien, las omisiones se cuentan en vidas humanas. Es decir, aquí, si yo no hago lo que tengo que hacer, son vidas humanas que se pierden. Y eso los tengo que decir. Entonces hay que aprender a hacer discernimiento espiritual de qué es lo que Papá Dios me pide en cada caso. Y esto ya, si esto es lo último, San Juan Pablo II toca el tema, para hablar de este tema de la defensa de la vida. Hay un texto que lo pueden conseguir cuando bajen esta presentación, que dice lo siguiente. Dice San Juan Pablo II, parafraseando a la parábola del buen samaritano. Todos sabemos la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Es decir, el herido que está en el camino, pasan los sacerdotes, la gente que era más religiosa, los que eran los buenos de entonces, y dan, ¿verdad? Se hacen los locos. Yo no sé si ahí se ven muy bien, pero son los que están por allá lejos, ¿verdad? Y uno que ni siquiera era judío, es el que Jesús pone de ejemplo, que ayuda al herido en el camino. Entonces San Juan Pablo II dice,
Este llamado a defender la vida es para toda la iglesia y toda la iglesia tenemos que organizarnos para defender la vida. Pero no es solo para toda la iglesia, es para cada uno individualmente. Profeta, un profeta es individualmente. ¿Qué significa eso? Que ni tú ni yo podemos decir, bueno, es que en mi parroquia, bueno, que es que mi diócesis, bueno, que es que ahí no se organizaron. Tú y yo tenemos que escuchar el llamado de Papá Dios y hacer lo que cada uno, Papá Dios, nos pida que hagamos en nuestro metro cuadrado. Muchas gracias por tener paciencia. Mire, simplemente les dejo nuevamente la página web ahí, defiendelavida.org. Yo voy a estar por acá, creo que después va a haber como un momento para dialogar. Qué bueno que podamos en algún momento intercambiar ideas, ¿verdad? Yo solamente, bueno, nuevamente darles las gracias a los organizadores por esta invitación y recordarles y recordarme que estas cosas, repito, son cosas que ya se saben, que tienen muchos años, pero lo que tenemos que hacer es buscar la manera de llevarlo a la práctica lo mejor posible.